El sufrimiento humano a la luz del sufrimiento de Jesucristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. Nos dice Jesús en el diálogo con Nicodemo en Juan 3: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El sufrimiento humano nos abre muchas preguntas. ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene el mal sobre la faz de la tierra? ¿Cuándo será posible la abolición absoluta de todo mal? ¿Cuándo será posible que la humanidad entera se convierta y se deje atrás tanto egoísmo, soberbia, orgullo, vanidad, autosuficiencia, odio, venganza, ira, que produce el mal y como consecuencia produce el sufrimiento? Misterio del sufrimiento, misterio que solo queda iluminado a la luz de Jesucristo. Él, siendo Dios, no retuvo ávidamente su categoría divina, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió en obediencia al Padre hasta la muerte y una muerte de cruz. Mirando a Cristo crucificado, contemplamos el valor de estas palabras que Jesús dirige a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Palabras que expresan la acción salvífica de Dios en favor de los hombres por medio de su Hijo entregado hasta la muerte y una muerte de cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su unigénito, a su Hijo amado, a liberar al hombre del mal. El mal es la causa del sufrimiento. Esa liberación del mal llega a través de la entrega total del Hijo, como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Dios entrega a su Hijo para que el hombre no muera, sino para que el hombre tenga vida eterna. Para que detrás de la muerte alcance definitivamente la eterna bienaventuranza, pero ya en esta tierra gozamos de la vida eterna como semilla plantada en lo más profundo del corazón del hombre. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Participando de la vida divina a través de los sacramentos, y en especial a través de la Eucaristía, Cristo nos va divinizando, nos va cristificando, nos va convirtiendo en Cristos vivos. En la medida que su amor lo penetra todo, lo inunda todo, lo transforma todo, nos ayuda a vencer el mal y como consecuencia el sufrimiento. El mayor mal y el mayor sufrimiento es perder por toda la eternidad la visión de Dios. La salvación que trae Jesucristo no es solo vernos libre del sufrimiento temporal aquí en la tierra, sino alcanzar definitivamente la vida en Dios. Porque el mayor sufrimiento es pasar a la eternidad lejos de la luz y de la gloria de Cristo resucitado. Es caer definitivamente en la condenación eterna, en el infierno. Ese es el mayor mal y como consecuencia el mayor sufrimiento. La misión que ha traído Jesús de parte del Padre consistió y consiste en traer la salvación al mundo entero, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esta hora de sufrimiento a causa del coronavirus,
donde estamos contemplando a tantas familias tocadas por la muerte de algún ser querido, donde nosotros mismos nos vemos temblorosos y hasta con gran miedo de que también nos pueda alcanzar esta enfermedad, más que nunca hemos de mirar a Cristo crucificado y contemplar en la cruz a aquel que es el amor de los amores. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos entregó a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Cristo no quería la muerte. En Getsemaní Él pasó momentos de verdadero sufrimiento. Como hombre que era, sin dejar de ser Dios, sintió pavor y terror y hasta sudó gotorones de sangre. Gritó: Abba, Padre, pasa de mí este cáliz. Como hombre que era, tenía pavor y terror ante la muerte que se avecinaba, ante el abandono de lo suyo, la traición de Judas, el juicio injusto de los miembros del Sanedrín y el lavarse las manos de Pilato, aun sabiendo que aquel hombre que tenía delante era justo. Pero después de gritar: Abba, pase de mí este cáliz, se entregó por completo a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso, hermanos y hermanas, mirando a Cristo en la cruz, contemplamos cómo Él ha cargado con los pecados de toda la humanidad, cómo Él ha padecido un sufrimiento sin límites. Habrá habido muchas otras personas, mártires en especial, que humanamente hablando han padecido tanto más que Cristo. Pero el mayor dolor es dejarse traspasar por el pecado de toda la humanidad. Y todo lo hizo y todo lo vivió en obediencia al Padre. Palabras certeras estas del capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía librarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Siendo el unigénito, siendo el Hijo amado del Padre, aprendió sufriendo a obedecer. ¡Qué paradoja! Que aquel que venía como Salvador, aquel que estaba totalmente unido al Padre, aquel que no había cometido pecado, aquel que venía para liberar, aprendiera la obediencia a través del sufrimiento. Sufrimiento que le lleva a cargar con los pecados de toda la humanidad de una manera totalmente libre, porque Cristo, en esa unión total con el Padre, tenía muy claro que lo único que vence el mal y el sufrimiento es el amor infinito que desde toda la eternidad se tenía en el Padre y el Hijo y el Padre, derramándose de manera infinita y eterna en el corazón de los hombres que se abren a su gracia por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, hermanos y hermanas, solo llenos del amor de Dios, afrontaremos los momentos de lucha, de dificultad, de contrariedad, de fracaso, de frustración, de traición de otros y hasta de muerte de seres queridos, con la fuerza del amor divino, con la fuerza del Espíritu Santo, con la verdad de una palabra que no pasa nunca. Y la última palabra no la tiene el pecado, la muerte o Satanás, sino la vida en Cristo, la resurrección definitiva. Como canta bellísimamente San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando nos expresa cómo la última palabra la tiene la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, destruyendo definitivamente aquel que ha traído el mal, el pecado, la muerte y Satanás. Y estamos llamados a vivir permanentemente en esa dicha, en la dicha de la resurrección. Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección.
Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Miremos el sufrimiento humano, el sufrimiento de tantas personas y familias en la hora presente desde la cruz de Cristo. El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo, dice San Juan de la Cruz. Mirando al crucificado y contemplándole como sumo y eterno sacerdote sentado a la derecha del Padre, habiendo vencido el pecado, la muerte y al diablo, viviremos también los momentos de sufrimiento en esperanza, en luz. La última palabra no la tiene la muerte, sino la victoria de Cristo resucitado y la entrada definitivamente, un día detrás de la hermana muerte, en la gloria de Dios. Dios os colme de bendiciones, hermanos.